Estamos de regreso en este Juego de Manos por Megacables, noche de el... ¿Es miércoles, no? Claro. Bendito sea Dios. Miércoles de Juego de Manos, Gabriel. Es que no es grabado este, ¿no? Y te quedan algunas horas. Bendito sea Dios. Oigan, ya tenemos nuestro primer tiro al blanco. Así es, pues, en nuestro primer tiro al blanco nos acompaña el secretario de Educación del Gobierno del Estado de México, Raimundo Martínez Carvajal. Secretario, buenas noches, qué bueno que nos acompaña en este foro de Juego de Manos. Muchas gracias a ustedes por invitarme, por permitirme entrar en contacto con su audiencia, son muy gentiles, gracias. Y bueno, en materia de educación se han puesto en marcha proyectos muy importantes para fortalecer tanto la cobertura como la calidad. Uno de los proyectos que este gobierno de Erubiel Ávila Villegas ha impulsado mucho es el de la Universidad Digital. Si nos pudiera comentar en qué consiste y cuáles han sido los resultados que se han llevado hasta el momento. Bueno, lo primero es que la Universidad Digital es un proyecto que el gobernador del Estado de México, el doctor Erubiel Ávila, desde su campaña lo planteó como una alternativa para fortalecer las estrategias de educación a distancia. Esto, por supuesto, tiene que ver con la era tecnológica, es facilitar el acceso a la educación a quienes primero no tienen tiempo para concluir su educación de manera, digamos, tradicional, y entonces estos esquemas de universidad a distancia y con todos los accesos digitales te permiten hacer una mixtura que facilita mucho el acceso a la información, pero desde luego no es absolutamente autodidacta, es un modelo que te permite ser asesorado, tener todos los elementos para poder, digamos, ir de la mano de una consultoría permanente que a través de los nodos de la Universidad Digital vamos haciendo. Lo que tenemos ahorita son 15 espacios que ya están funcionando de la Universidad Digital junto con lo que es la propia rectoría de la universidad. Digamos que es una de las 17 instituciones de educación superior que se han creado durante este periodo de gobierno del doctor Erubiel Ávila Villegas. ¿Los jóvenes qué tanto han respondido a este programa? Tenemos un número importante de jóvenes, traemos 38,000 jóvenes inscritos, pero quiero decir, personas inscritas. Los jóvenes, insisto, tienen una muy importante participación, pero también, hay que decirlo, adultos jóvenes están muy involucrados en el tema, porque pues realmente la idea es concluir, finiquitar, digamos, un pendiente académico que muchas veces pues se convierte en un lastre cuando no tienes la facilidad o las condiciones, ¿no? Claro. Señor secretario, la educación pues sin duda ha sido un eje rector en esta administración, pero la última modificación que hicieron ustedes con la efectiva para beneficiar a los alumnos, diversifica muchas cosas que todavía la gente no sabe, todavía no entiende cómo van a ser ahora beneficiados. Si les podría explicar a la mayoría silenciosa cómo es esta situación. Con mucho gusto. Lo que estamos haciendo ahora es entregando en principio una tarjeta, la tarjeta efectiva justamente, que es una tarjeta que tiene 3 propósitos. El primero es que con esa tarjeta los jóvenes acreditan su derecho a contar con el seguro escolar, que protege a los niños, a los jóvenes, porque estamos hablando desde preescolar, primaria y secundaria. Ya un joven en tercero de secundaria ya es pues es un joven. Ya. Entonces los acredita como o los asegura, mejor dicho, en el trayecto de la casa a la escuela, de la escuela a la casa, y en actividades especiales que se realicen de manera permanente dentro del sistema educativo. Eso es lo primero. Lo segundo es una tarjeta de descuento, y esa tarjeta de descuento, de acuerdo con los estudios que se han hecho, si se aprovechan la serie de descuentos que se van a recibir en más de 5,000, perdón, pues establecimientos de diversa índole, en un año se puede lograr un nivel de descuentos de hasta más de 5,000 pesos por persona. Claro, si lo sumas ya, por ejemplo, quien tiene 3 hijos, a lo mejor entre los 3 puedes lograr un número que, si no son los 15,000 exactamente, anda fluctuando por ahí. Y el otro es precisamente tener derecho a recibir los vales por concepto de útiles escolares. ¿Qué pasa? En este caso quizás esté la clave más importante de este proceso de cambio, ¿no? Originalmente se entregaba el paquete de útiles escolares, pero a lo largo de los últimos 3 años, porque
se entregaron desde 2011, de hecho, pero digamos que en estos ciclos escolares que van de allá acá, son 3 ciclos escolares, hemos tenido varias experiencias. El gobernador, como lo saben, está en permanente comunicación con las escuelas, con los padres de familia, y lo que las mamás, los papás le plantearon en principio fue que había que entregar los útiles escolares antes de que terminara el ciclo escolar. Una vez que hicimos un enorme esfuerzo para tratar de lograrlo, nos decían, bueno, pero la libreta de cuadrícula que le dieron a mi hijo, pues esa no la pide ya el maestro. Sí. Entonces, la pregunta del gobernador, bueno, ¿qué hacemos? Y la gente le sugirió que pudiera ser un mecanismo, pues, tipo monedero electrónico o en efectivo, ¿no? De plano. La efectiva, entonces, lo que permite en este caso es que los padres, los niños y sus papás tengan derecho a vales por 130 pesos, que es el monto del paquete que nosotros estábamos, digamos, licitando. Y esto tiene muchas ventajas. La primera, que esos vales pueden ser canjeables en más de 5,000 establecimientos. La segunda es que, si ustedes recuerdan, había un reclamo legítimo de los papeleros, sobre todo de la zona del Valle de Toluca, que planteaban que, bueno, pues había una merma en sus ingresos por este tema, y ahora con el cálculo que hace la Secretaría de Desarrollo Económico es que tenemos aproximadamente 22,000 papeleros que traen esta posibilidad de facilitar el acceso al uso de los vales, y lo que vamos a ver es este concepto que dice el presidente de la República con frecuencia relacionado con la democratización de la productividad. ¿Qué sucede? Que en lugar de que 4 o 5 proveedores ganen una licitación para útiles escolares, ahora lo que tenemos es que más potencialmente hasta 22,000 podrían participar de este proceso, y como sea, bueno, pues estamos hablando de algo cercano ya a los 500 millones de pesos para este tema. Secretario, entiendo que con esta serie de acciones se tendría que perseguir que menos niños o jóvenes dejaran de estudiar con estos apoyos, que hubiera algo que llaman, creo, eficacia terminal. ¿Cómo vamos? ¿Qué tanto ha mejorado el Estado en ese sentido? La eficiencia terminal se mide a lo largo de un trayecto académico, le llamamos en educación. Es decir, desde que la persona ingresa a preescolar hasta que termina en la educación superior. Si mides ese lapso, estás hablando de 24 años más o menos. Decía Ortega y Gasset que una generación se abarca 15 años de edad. Nosotros en el sector educativo nos hemos encontrado con que no, que son esos 24, 23 o 24 años de edad. Es decir, el efecto de una política pública en materia educativa lo puedes ver realmente reflejado al final de las generaciones. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es que en el cálculo, digamos, en el tiempo, se puede ir revisando cómo vas avanzando. Por ejemplo, de cada 100 alumnos que se inscribían en primaria, cuando comenzó el gobierno del doctor Erubiel Ávila, solo egresaban 12 o 13. Ahorita, de cada 100 ya logramos avanzar a 17. En el Estado de México esto tiene un impacto muy grande, porque estás hablando de que tenemos la matrícula más grande del país, 4.5 millones. Y la cuestión es que, en efecto, por ejemplo, en educación media superior se observa con mucha claridad cómo los jóvenes, 6 de cada 10, terminan la educación media superior y se insertan en el mercado productivo. Es decir, solo 4 se van a la educación superior. Desde ese punto de vista es difícil hablar de deserción. Ahí estás hablando de que en realidad los jóvenes, por condiciones socioeconómicas o por muy diversas causas, se insertan o tienen preferencia por insertarse en el sector productivo, piensa porque se los exige su entorno, o porque tengan esa actitud, o porque han adquirido nuevas responsabilidades, como pues tener hijos o casarse, sí, ¿no? Entonces, 4 sí continúan. Bajo esas circunstancias, el gobernador, por ejemplo, en este tema ha sido muy enfático. Perdón que me desvíe aparentemente, pero no es así. En media superior, el gobernador nos ha pedido que cada servicio que se cree tenga el concepto de empleabilidad. Claro. Si ya sabemos que 6 de cada 10 se insertan en el sector productivo, pues lo importante es que tengan mejores elementos para poder lograrlo con más éxito. Y esto es lo que nos ha llevado precisamente a revisar con mucho cuidado el trayecto. Entonces, en materia de eficiencia terminal, por supuesto que lo vas midiendo por nivel educativo, es cierto, pero al final el trayecto académico te suma lo que sucede en todo el proceso. Secretario, ¿cuál es el
gran reto que tiene en educación el Estado de México. Yo veía las cifras de todas las personas, de todos los nuevos jóvenes y niños que llegan a la entidad en busca, bueno, con padres, que pues, nos vamos al Estado de México, ¿no? Pero pues el chamaco pues tiene que entrar a la escuela en el Estado de México y entonces tiene que desarrollar su vida académica y en una de esas su vida laboral. Y el reto, me imagino, no es menor, pero ¿cuál es la perspectiva que tiene la educación en el Estado? ¿Sí estamos todavía como para seguir recibiendo? Entiendo que tenemos, dice lo políticamente correcto, pues estamos con los brazos abiertos a recibir a todos los que vengan al Estado de México, pero en el tema educativo debe ser complejo el asunto. Sí lo es, la verdad es que el Estado de México, como ustedes saben, la inversión que se hace del presupuesto público en el Estado rebasa los 42 puntos, el 42% del total del presupuesto tiene que ver precisamente con educación. Eso, lógicamente, se ha venido dando de manera incremental a lo largo de los años, pero lo cierto del caso es que yo lo que he observado es que más que preocuparnos en el tema de si llegan más o no llegan más, ha sido tratar de ocuparnos en asignar recursos hacia donde tiene que lograrse. Los retos son enormes y yo no creo que vaya a disminuir este tema en los próximos, por lo menos lo que calculamos nosotros es que en los próximos 3 o 4 años no vamos a tener una variante, es decir, nos vamos a acercar a crecimientos que todavía, como sucedió este ciclo escolar, te arrojan hasta 200,000 nuevos alumnos que pues obviamente responden a una necesidad o al problema de la movilidad, que no es problema. Yo pienso que el Estado de México se ha convertido en una esperanza permanente para pues todo el centro de la República y en ese sentido es muy complicado. Nosotros no tenemos políticas demográficas que te frenen el movimiento de la población al interior, por lo tanto ese comportamiento lo vamos a seguir teniendo. Ahora, sí es un problema porque, pues, lógicamente el número de alumnos en cada salón es importante. Sí, sí, muy bien. Perfecto. Secretario, si nos permites, vamos a hacer una pausa. Tenemos algunas propuestas comerciales.